Dios. Le damos toda gloria y honra a Yahweh en el nombre de su único hijo, Yahawashi, que en el mundo conoce como Jesucristo. Nosotros somos los nazarenos, ¿verdad? Parte de los hijos de Israel, como se dice en el palebreo, Wanyá, Yeshua, ¿verdad? Estamos como enfoque, tenemos levantar la nación, levantar la nación de Israel. So, vamos a arrancar hoy con la revuelta de los macabeos, ¿verdad? Porque estamos en la fiesta de dedicación o Hanukkah, ¿verdad? So, en hebreo moderno sería Hanukkah, que quiere decir exactamente eso mismo, dedicación, ¿verdad? Vámonos aquí rapidito. Vamos a arrancar con un pasaje que está en Mateo 24, ¿verdad? ¿Vas a leer, hermano? Ok. Mateo 24, hermano. Mateo 24. Ajá, Mateo 24, versículo 15. Vamos desde el 12, porque esto nos va a decir a nosotros, nos va a dar un recuento de las cosas que tendrían que pasar, ¿verdad? Porque Daniel habló de ciertas cosas, pero si no entendemos algo que dice en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Todo lo que fue es lo que será, ¿verdad que sí? So, dame, hermano, desde el versículo 12 y vamos a leer hasta el 15, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ajá. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que, cuando dice, cuando me está hablando a mí de que, cuando me está hablando a mí de que el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, esta palabra que dice ahí maldad en el griego es anomia, por haberse multiplicado la violación de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Y vemos que eso es lo que incluso estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Se vivió en el 70, ¿verdad? Y se vivió en la cautividad cuando fueron tomados los del Reino del Norte cautivos hacia Siria, cuando fueron tomados cautivos los de Judea, ¿verdad? Donde padres estaban comiendo hasta sus hijos, ¿verdad que sí? Sigue, hermano. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Porque es en el final que nosotros vamos a poder disfrutar y gozar de la salvación. No somos salvos del pecado todavía, porque estamos sujetos a esta carne, nuestro cuerpo que está sujeto a los deseos pecaminosos. No somos salvos de la ira venidera. ¿Por qué? Porque no ha pasado la ira venidera todavía, ¿verdad? No somos salvos o sea, con la vida eterna, porque no, o sea, vamos a morir, o sea, en cualquier momento morimos. ¿Se entiende esto? So, no podemos decir que somos salvos todavía, ¿verdad? Seremos salvos si nos mantenemos hasta el final fieles a la palabra del Altísimo, ¿verdad? Porque sí, verdaderamente cuando el Espíritu Santo entra en ti, ¿verdad? Y te sella, tú eres parte de los sellados, ¿verdad? Definitivamente el Espíritu te va a hacer permanecer hasta el fin, siempre y cuando tú te mantengas en un espíritu contrito y humillado ante el Altísimo, obedeciendo sus mandamientos, ¿verdad? Porque ese es el modo en que nosotros sabemos que el Espíritu Santo está guiando con nosotros. So, sigue leyendo el 14, ¿verdad? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones. Ajá. Y entonces vendrá el fin. Entonces, luego de que se predique el evangelio, que sabemos, hermanos, que lo hemos visto aquí, el que piense que sí, que le dé una revisadita a la serie Pecadores de Hombres. ¿Por qué? Porque verdaderamente el evangelio verdadero no se ha estado predicando. Porque el verdadero evangelio es libertad a los cautivos, a los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Los hijos de Sión, Israel, ¿verdad? Éxodo 19:5, que dice que el Altísimo tomaría a Israel por sobre todas las naciones. Eso no se ha predicado. El evangelio de la reconciliación no se ha predicado. Lo que se predica es donde abracémonos todos de las manos, ¿verdad? Seamos toda una misma gente en Cristo, y eso no es así, ¿verdad? En Cristo sí, pero como dice la profecía, ¿verdad? A Israel, ¿verdad? Es enviado este mensaje de la salvación. Que gentiles vayan a recibir misericordia, eso es diferente, pero la misericordia que van a recibir los gentiles es servidumbre a los israelitas, ¿verdad? Entonces, este evangelio no se está predicando, hey, negro e indígena, tú eres parte del pueblo de Israel. Este evangelio te pertenece a ti, fue enviado a ti, el Mesías fue enviado a ti, ¿verdad? Sigue, hermano. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Ajá. el que le entienda. ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué tenemos que leer en Daniel que debemos de entender? Bueno, vamos rapidito a Daniel, capítulo 9. Versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25. Ajá. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Ajá. Se volverá a edificar la plaza y el muro Ajá. en tiempos angustiosos. Exactamente. Vemos que Israel será edificado en tiempos angustiosos, reedificado en tiempos angustiosos, ¿verdad? Sí, hermano. Y después de las 70 semanas, 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ajá. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, aquí tenemos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos leyendo todo esto, pero ¿de qué está hablando todo esto? ¿Verdad? Vamos a aterrizarlo, ¿verdad? Me está hablando que desde que den la orden de la reedificación de Jerusalén, o sea, la orden que se le dio a Nehemías, ¿verdad? Hasta el Mesías príncipe, ¿verdad? Habrá que 7 semanas y 72 semanas, ¿verdad? Y 62, perdón, semanas. Se volverá a reedificar la plaza y el muro. O sea, estamos hablando del muro. ¿Quién reconstruyó el muro? ¿Quién estuvo apuntado o ordenado para reconstruir el muro? Nehemías, ¿verdad que sí? Entonces, déjame decir, porque sería bueno que podamos ver la pantalla. Sí. Gracias, hermano Luis. Ok. So, aquí tenemos que dice que desde los tiempos que se dé la orden para reconstruir el muro de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿verdad? Que en el cristianismo se interpreta como que este Mesías príncipe es el anticristo, lo cual es como decirle a Cristo que es el anticristo. Bueno, déjalo ahí. So, el 26 me dice, ¿verdad? Que se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, ¿verdad? Sino por quién.
le quitarían la vida a él para que él sirviera de sacrificio para la redención de los pecados de Israel, haciendo de los ambos pueblos uno solo. En Efesios 2:11 en adelante me habla de esto. Y Oseas 1 me da el contexto de dónde Pablo está sacando esto, que es la reunión de ambos reinos de la casa de Israel, porque después de Salomón el reino se dividió en dos y parte de la promesa era que el reino iba a ser unificado de nuevo, ¿verdad? Estamos hablando del reino de Israel y el reino de Judá. La casa de Israel, casa de Judá, reino del norte, reino del sur. Para eso, véanse la clase de la serie de Pecadores de Hombres, la clase del reino dividido, ¿verdad? Entonces, me dice que las guerras durarían hasta la devastación. Estamos hablando del 70, estamos hablando del año 70, ¿verdad? Cuando después el príncipe que ha de venir destruirá, estamos hablando de Tito y Vespasiano, ¿verdad? Destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, ¿verdad? Vemos que esto se cumple en parte con los macabeos y lo vamos a ver, pero también se cumplen en los años 70. ¿Por qué? Recuerden lo que leímos, Eclesiastés capítulo 1, ¿verdad? Me dice que todo lo que fue es lo que será, ¿verdad? Y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, me dice que el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, ¿verdad? Y tenemos que todavía hasta el 100 estarían peleando. La revuelta de Bar Kokhba, estamos hablando del año 100, ¿verdad? Después de Cristo. En el 27 dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ¿verdad? ¿Qué dice después? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí tenemos que a la mitad de la semana, ¿verdad? Esta semana que falta para completar las 70 semanas que habla el versículo 24, ¿verdad? Estamos viendo que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Repito, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando de esto? Oh, recuerden la destrucción del templo. Pero que esto mismo, ¿verdad? En cierto modo se cumple incluso en la cautividad griega. Solo que sabemos que esta de que está hablando Daniel es del año 70, pero tiene repercusión incluso hasta nuestros días. Y la vamos a seguir viendo. Sígueme leyendo, hermano. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ajá. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramare sobre el desolador. Se derrame sobre el desolador, exactamente. Aquí está: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ¿verdad? Cuando el templo es profanado, ¿verdad? Ya sea por alguna inmundicia de animal o por alguna inmundicia de hombre, ¿verdad? O por algún pecado cometido dentro del templo, ¿verdad? Como vamos a ver qué pasó en Macabeos, en el recuento de los Macabeos, ¿verdad? Cuando esto pasa, a esto se le llama abominación desoladora. Los cristianos y los judíos mesiánicos, que son para mí cristianos disfrazados de guardar la Torah, ¿verdad? Creen que va a venir un presidente mundial, ¿verdad? Que va a ser homosexual, ¿verdad? Y va a reedificar el tercer templo, como ellos le dicen, y lo va a hacer en Jerusalén, cuando tú no puedes hacer, por ejemplo, tú no puedes profanar algo que no ha sido dedicado a Yahweh, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Escuchen, hermano. Es imposible que haya un tercer templo para Yahweh si Yahweh no lo acepta primero, ¿verdad? Y Yahweh estableció, según la profecía, que nosotros seríamos el templo,
todo estaba apuntado a que del templo físico pasara a nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso dice, les daré un pequeño santuario a donde quiera que vayan, Ezequiel 11. Versículo 16, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, tenemos que este templo que construyan en Jerusalén, ¿verdad? Hoy en día, no puede ser un templo para Yahweh. No es un templo de Yahweh que pueda ser profanado. ¿Por qué? Porque para que ese templo sea de él, es necesario la dedicación del templo, como lo hizo Salomón, como lo hicieron los macabeos, ¿verdad? Entonces, tenemos que sacarnos esa doctrina cristiana de que el tercer templo, y cuando se construye el tercer templo, va a tener, el anticristo va a tener relaciones homosexuales en ese templo, y no solamente eso, que va o va a sacrificar un cerdo o algo así, ¿verdad? Como hizo Antíoco Epífanes, que lo vamos a ver también, ¿verdad? No me está hablando de nada de esto. Me está hablando específicamente, ¿verdad? De que esta abominación desoladora históricamente se iba a cumplir en el 70, ¿verdad? Pero a modo de profecía se puede cumplir hasta hoy mismo, ¿verdad? Pero no con la narrativa que quieren empujar en el cristianismo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos hasta que venga la consumación, ¿verdad? La consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿verdad? Espérate, dame un segundo. Ok. So, aquí me está hablando exactamente de la destrucción del templo, primero de la muerte del Mesías, luego de la destrucción, el paro del servicio en el templo por las guerras que se iban a dar, y tercero, la destrucción y la profanación del templo, ¿verdad? Que el mismo Mesías había predicho que se iba a dar, ¿verdad? So, aquí estamos hablando de algo que pasó en el 70. Por eso es bueno ir a la profecía para entender y poner en su correcto lugar cada cosa y entender, ¿verdad? Ok, ya si se va a cumplir ahora, no puede ser en un templo físico hecho, ¿verdad? Porque el templo, del otro templo que se habla, va a ser en el reino de los cielos. Ya cualquier desolación que no va a ser cometida. No va a haber abominación desoladora que vaya a ser cometida, ¿verdad? So, teniendo por entendido esto, ¿verdad? Vamos incluso a, ¿cómo se dice? A aterrizar este punto en Mateo 24 de nuevo, antes de ir a Macabeos. Mateo 24, versículo 15 de nuevo. Mateo 24, versículo 24. Capítulo 24, versículo 15. Ajá. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Por eso, ¿por qué dice el que le entienda? Porque es algo que tenemos que poner nuestro enfoque y sabiduría y pedirle al Altísimo, el que le entienda, ponga de su entendimiento. O sea, no es algo que va a estar a simple vista, ¿verdad? ¿Qué dice después? Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ajá. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ajá. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ajá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo.
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, aquí me está hablando de una tribulación que iba a iniciar a partir de 70 hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Que esto es lo que pasa cuando no conocemos la profecía ni vemos todos las aristas, vamos a terminar con doctrina, porque muchas personas ubican esta huida de Judea en los tiempos de hoy, ¿verdad? Cuando eso sucedió en el 70. Pero si nosotros supiéramos sobre la profecía, entenderíamos que no es así. Entenderíamos que nosotros vamos a estar dispersos hasta el fin de los tiempos. Y sí, pasó la esclavitud. Dime si tú conoces una tribulación más grande que esa. ¿Entiendes? Y no solamente eso, todavía falta el último tramo que nos falta por recorrer, ¿verdad? Que es el clímax. Y el Altísimo es el mejor contando historias, ¿verdad? Creando historias, ¿verdad? So, yo como guionista te puedo decir lo siguiente. Una buena historia guarda lo mejor para el final. El clímax tiene que estar en el final. La acentuación tiene que estar al final, ¿verdad? Y si a un personaje yo no lo pongo a pasar su mayor tribulación al final, ¿verdad? Estoy desperdiciando toda la historia. De hecho, es una regla de escritura que los conflictos tienen que ir en ascenso, ¿verdad? Víctor, tú que eres cineasta también. Confírmame si yo estoy equivocado. Así es. Así es. Así mismo es, hermano. So, todavía queda un tramo por recorrer y tenemos que ser, ¿cómo se dice? Sobrios y velar, ¿verdad? Velar de acuerdo a los tiempos, al cumplimiento de los tiempos. El que no está guardando las fiestas, olvídate, no va a entender qué está pasando, ¿verdad? No va a entender qué está pasando. Ahora mismo se acerca una luna nueva que coincide con un Shabbat y que coincide en la fiesta de dedicación. Yo. Y que no solamente eso, va a haber un eclipse solar. Bueno, atentos a lo que va a pasar, ¿verdad? So, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora y me empieza a hablar de un reguero de cosas que mucha gente lo posiciona en el fin de los tiempos, pero vamos a entender que no es así. Vamos a entender que no es así. Rápidamente, vámonos a Lucas, capítulo 21, versículo 20. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ajá. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vemos lo mismo que Mateo 24, ¿verdad que sí? Sigue. Y los que en medio de ella Ajá. váyanse. Ajá. Y los que estén en los campos Ajá. no entren en ella. Ajá. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Entonces, aquí vemos en el 20, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, exactamente como pasó con Tito y Vespasiano, ¿verdad? En el año 70, después de Cristo, ya Cristo había muerto. 40 años después de su muerte, vemos que estas cosas están pasando, ¿verdad? Jerusalén es rodeada de ejército, del ejército romano, ¿verdad? Y ya habían dicho que cuando ustedes vienen a Jerusalén rodeada de ejército, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Él está indicando a sus discípulos qué tienen que hacer para salvar su vida en esos días, ¿verdad? Dice, salgan de ahí. ¿Por qué? Porque son días de retribución, o sea, de pago, ¿verdad? Vamos a ver aquí, ¿verdad? Retribución.
definición. Retribución, ¿verdad? Acción de retribuir, no me relajo. Dice, cantidad de dinero o cosa que se da a una persona como pago por su trabajo o un servicio, ¿verdad? ¿Cuál fue este pago? O sea, ¿qué es este pago por el servicio dado? Porque aquí me está diciendo que va a pasar algo malo. No, precisamente lo que dice Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es sí, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y sabemos que todas las cosas que se tenían que cumplir, que estaban escritas, es como dice en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, porque de cierto, Deuteronomio 28:64 me habla de que Yahweh los esparciría por todas las naciones, ¿verdad? Sigue leyendo el 23 para entender que es lo mismo que está hablando en Mateo 24. Mas hay de las que estén encintas. Es lo mismo, ¿verdad? Se repite, sigue. Y de las que críen en aquellos días. Ajá. Porque habrá gran calamidad en la tierra. Ajá. Ira sobre este pueblo. Así es. Sigue. Ve que no es para todo el mundo, es para quién? Para ese pueblo, Israel. Sigue. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Quiénes fueron llevados cautivos a todas las naciones? ¿Verdad? Porque los negros, lo relacionado de los negros y de los indígenas han sido esclavizados a lo largo de todo el mundo, ¿verdad? Y bajo condiciones que nadie más ha pasado. Sigue, hermano. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Ajá. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vamos a entender qué significa hollar. Dice pisar una superficie o lugar, ¿verdad? Maltratar o profanar un lugar. Entonces me está diciendo Lucas 21 que Jerusalén será profanada por gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo se cumplen los tiempos de los gentiles? ¿Verdad? Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Verdad? Entonces, aquí está hablando, aquí precisamente está hablando de que hasta la venida del Mesías, Jerusalén estaría habitada o profanada por gentiles. Entonces, de por sí, eso nos hace pensar a nosotros quiénes son las personas que están en Jerusalén ahora mismo, ¿verdad? Está siendo profanada por gentiles, ¿verdad? No quitamos que haya de nuestra gente un pequeño número, porque dice que seríamos esparcidos por todo el mundo, ¿verdad que sí? Incluso de nuestra gente la están sacando de allá, ¿verdad? Le están sacando de lo que se establecieron en Dimona, ¿verdad? Lo están sacando de allá. Está pidiendo, vayan si ustedes no son de aquí. Irónicamente, sí. Vamos ahora a los macabeos para entender qué cosas tiene que ver, porque todo esto no puede ser, todo lo que pasó con nuestros antepasados, ¿verdad? Sirve de ejemplo para nosotros hoy en día. Hermano Laya, ¿dónde es que está en Corintios? No, en Corintios no, en Romanos 15. Donde dice que todas las cosas que fueron escritas fue para nosotros. Romanos 15. Romanos 15. Bueno, creo que el versículo. Romanos 15:4. Exactamente. ¿Verdad? Mira qué dice aquí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Verdad? Aquí tenemos que es de mucha consolación en nosotros ver que nuestros antepasados pasaron por las situaciones que ahora nos toca vivir. ¿Para qué? Para que podamos aprender de sus acciones, de sus incluso errores, para entonces nosotros poner por práctica lo correcto. Y si nosotros vemos que nuestros antepasados hicieron algo y el Altísimo obró de una manera por ese algo que ellos hicieron, debe de ser entonces algo que nosotros tenemos que repetir. Por eso es necesario el libro de los macabeos. Por eso los cristianos están off. Y cuando digo los cristianos, no estoy hablando de los verdaderos seguidores de Cristo.
¿verdad? No estoy hablando de los verdaderos seguidores de Cristo, porque los que siguen verdaderamente a Cristo guardan sus mandamientos, ¿verdad? Estoy hablando de los del cristianismo, ¿verdad? Entonces, vámonos rápidamente. Perdón, quiero ir primero por si tú eres de la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero sabes que hay algo que no te cuadra, ¿verdad? Sabes que hay algo que no te cuadra. Yo quiero que eh, tú prestes atención. Dame un segundo. Yo quiero que tú prestes atención a que el mismo Mesías, ¿verdad? Estuvo en la celebración de, el mismo Mesías estuvo en la celebración de la fiesta de dedicación. Vámonos a Juan 10, ¿verdad? Ok. Vemos que dice aquí en Juan capítulo 10, versículo 22, celebrábase en Jerusalén el que la fiesta de dedicación. Reto para mis hermanos cristianos, ¿verdad? Mis hermanos del cristianismo, déjame decirlo así, porque nosotros somos verdaderos cristianos, porque seguimos a Cristo guardando sus leyes, ¿verdad? Cuando me dice aquí dedicación, por favor, ubícame en la Biblia que tú tienes, en la Reina Valera del 60, ubícame esta fiesta, que no sea en Juan 10, obviamente. ¿Dónde yo puedo saber qué es esto? Bueno, es necesario yo investigar que en el libro de los Macabeos, que es donde se instaura esta fiesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Era invierno y Yahawashi, a quien tú conoces como Jesús, andaba en el templo por el pórtico de Salomón. O sea, que hay un cumplimiento que hay un cumplimiento de algo que tiene que ver con la fiesta de dedicación en el que está involucrado el Mesías, ¿verdad? Y si le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, ¿verdad? Yahawashi les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Aquí te está diciendo, en la fiesta de dedicación, el Mesías te está enviando incluso un mensaje a ti, que vives como fariseo, diciendo con tu boca que le amas, pero tu corazón está lejos de él, pues en vano le honras, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué dice él? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, que son los mandamientos, ¿verdad? Ellas dan testimonio de mí. Y nadie puede hacer las señales que él hacía si Yahweh no está con él, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni las arrebatará de mi mano. ¿Verdad? Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Entonces aquí me está diciendo algo. Aquí me está diciendo algo que nosotros tenemos que seguir. El que las obras del Mesías, y el Mesías guardó los mandamientos, porque fueron que ordenados por su padre, él la dio a Moisés y le enseñó al pueblo de Israel para que sea cumplido por los hijos de Israel por siempre. ¿En dónde esto? En la fiesta de dedicación, en los dices, ¿verdad? Entonces dediquemos nuestro templo a Yahweh de la misma manera. Y antes, sé que me pasa que hay demasiado en esta fiesta, hay demasiadas cosas contenidas en esta fiesta, ¿verdad? Vámonos antes de también a Primera de Reyes 8, del 22 al 53. ¿Por qué me sugieres una versión tan mala? Ok, vamos arriba. Primera de Reyes 8, del 22 al 53. Vamos, no vamos a leer todo, no vamos a leer todo, ¿verdad? Pero vamos a leer ciertos versículos, ¿verdad?
Lo leo rápido yo. Dice, versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Yahweh en presencia de toda la congregación de Israel, extendiendo sus manos al cielo y dijo, Yahweh Alahayam de Israel, no hay Alahayam como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca, con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. ¿El qué? Ahora pues, Yahweh Alahayam de Israel, cumpla a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Él dice en el 27, pero ¿es verdad que Alahayam morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos de los cielos, perdón, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Está hablando del templo que él construyó. Entonces él se le está dedicando al Altísimo, ¿verdad? Entonces habla de ciertas cosas que se dan en este pasaje, porque él está dedicando el templo. Él está dedicando el templo y vemos que el Altísimo termina aceptándolo, ¿verdad? Entonces, voy a leer una parte de esto, ¿verdad? Que tiene que ver con nosotros hoy en día. El 46 dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, si los entregares delante del enemigo para que los cautive, estamos en la esclavitud, ¿verdad? Lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, por eso oramos mirando hacia Jerusalén, dice que tú diste a sus padres hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás que justicia. Que dice el 50, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones de la ley, como dice el 1 de Juan 3:4, que es, esto es pecado, ¿verdad? La infracción de la ley, con que se hayan revelado contra ti, conforme a la ley de Moisés, como dice Deuteronomio 30, ¿verdad? Y harás que tengan de ellos misericordia a los que lo hubieran llevado cautivo, perdón, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro, ¿verdad? Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. So, aquí estamos hablando de personas que se convierten, ¿verdad? Son llevados a la esclavitud, han pecado conforme a todas las leyes que él estableció en Horeb, en Sión, ¿verdad? En el Sinaí, perdón. Y entonces, cuando se arrepintieron conforme a todo lo que yo le mando hoy, como dice el Deuteronomio 30, tú y tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿verdad? Entonces yo haré volver a tus cautivos y te bendeciré más que a tus padres. So, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que la rededicación del templo es volver a los mandamientos, ¿verdad? Y a las profecías, ¿verdad? Que es la paciencia de los santos, ¿verdad? Los que tienen la fe en Yahweh y los mandamientos. Eso va de la mano, no podemos divorciarlo. La fe sin obra es muerta, ¿verdad? No por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Romanos 3:31. So, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a entrar a Macabeos. Y discúlpeme, esto es un especial de Hanukkah, ¿verdad? No vamos a dar, espérate, no vamos a dar promoción gratis. Esto, oh, bueno. Vamos aquí. Esto es un especial de Hanukkah, so, sí, el video va a ser largo, ¿verdad?
Primera de Macabeos, capítulo 1. Vamos allá. Vamos a Primera de Macabeos, capítulo 1. ¿Verdad? Por favor, hermano. Léeme. Léeme el versículo. Oh, no. Está aquí. Bueno, espera. Tú lo puedes proyectar. Sí, ok, yo lo voy a ir leyendo lo que yo inicio esto. ¿Oíste? Ok, so vemos en el primer versículo que dice: Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas y los medos. Aquí vemos que el imperio medo-persa cae en manos de el imperio griego con Alejandro Magno, ¿verdad? Con Alejandro Magno. So, ¿qué pasó después de Alejandro Magno entonces? ¿Verdad? Versículo 3 dice que hablando de Alejandro Magno, llegó hasta los lugares más apartados de la tierra y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. Recuérdense, Yahweh resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Qué dice después? Luego de haber reunido a un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones, gobernantes y los obligó a pagarle tributo. Pero al fin cayó enfermo y presintiendo, ¿verdad?, que iba a morir, llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes, ¿verdad? Antes de morir les repartió su reino. Aquí estamos hablando de los 4 generales que estaban al mando de él, ¿verdad? Entonces, dentro de estos, ¿verdad? Vemos en el 10 que dice que de esa raíz, un segundo. Ok. Ok. Léeme el 10 ahora, más. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antiseo. Antíoco. Antíoco. Sorry, es que tengo el mouse ahí. Antíoco, que había estado como Cohen en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega, perdón. Ok, aquí tenemos que, ¿verdad? Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, ¿verdad? Uno de estos generales, ¿verdad? A su hijo, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega, ¿verdad? So, ¿qué pasa con esto? Dame el 11, que es bastante importante. Por aquel tiempo, bueno, dame hasta el 15, ¿verdad? Todo esto. Por aquel tiempo, aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean. Ok, time out. Aquí estamos viendo Israel, nación santa, que significa apartada, haciendo pacto ¿con quién? Con naciones, ¿verdad?, que rodeaban a ellos, ¿verdad? Sigue leyendo más. Porque desde que nos separamos de ellas, nos han venido muchas calamidades. Oh. Desde que nos separamos de ellas, nos han venido muchas calamidades. Exactamente como en Jeremías, cuando las mujeres le estaban ofreciendo tortas a la reina del cielo, ¿verdad? A la ¿cómo se dice? Bueno, la angurria no me dejó. la que precede a María, ¿verdad? A la adoración católica de María, ¿verdad? No a María, la sierva que dio a luz al Mesías, no. Sino esta diosa que ellos adoran, ¿verdad? Ishtar, Astoré, como tú le llamas, ¿verdad? Entonces, vemos que ellas decían eso mismo. Desde que nosotros dejamos de adorar a la reina del cielo, nos va mal. ¿Y qué le dice Jeremías? Lo que ustedes no entienden es que lo que le está pasando ahora, ¿verdad? Ustedes están obedeciendo a Yahweh. Por ejemplo, cuando ellos se volvieron a Yahweh, les está yendo mal, nos está llevando el diablo, ¿verdad?
Y le dice, no, los pagos ustedes están pagando lo que ya ustedes hicieron. A veces los juicios del Altísimo nosotros no podemos entender. Por eso yo le digo a los hermanos, no digan que algo se lo mandó Yahweh. No digan que algo, Yahweh quería que yo hiciera esto. No, ¿verdad? En el día malo, considera. ¿Me entiendes? So, aquí tenemos que dice, desde que nosotros nos separamos de esta nación, nos está yendo mal. Y eso es algo que va a pasar hoy en día, ¿verdad? La tribulación la estamos pasando a los que queremos mantenernos puros de acuerdo a la Biblia. Y la vamos a seguir pasando, va a ir incrementando, ¿verdad? Pero yo prefiero pasar tribulación adelante a recibir la copa de la ira del Altísimo. ¿Entiendes? Yo no me quiero beber esa. So, a tribulación, amén. Que el Altísimo nos acompañe. Eso es lo único que yo pido. ¿Verdad? Dame el 2. Porque desde que nos separamos de ella, el 2. a algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Entonces, aquí vemos, le dio permiso para, es lo mismo que va a pasar con nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de arrepentimiento, nosotros estamos hablando de sometimiento a Yahweh, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de humillarnos delante del creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero la mayoría de nuestra gente lo que va a querer ser es que seguir a las demás naciones, seguir a las naciones enemigas, ¿verdad? Y eso es lo que no están entendiendo. Entonces, vamos para ir adelantando, ¿verdad? Entonces, ellos siguieron las costumbres paganas, sí, pero espérate, vamos, es necesario leer esto. Léeme 14 también. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, Ajá. como acostumbraban los paganos. Ajá. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Ajá. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Ok, entonces aquí tenemos que se vendieron para practicar el mal, ¿verdad? Dejaron la Torá y se fueron por las naciones o por las costumbres paganas, ¿verdad? Y eso es lo que vemos hoy en día también. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? So, vamos a seguir avanzando. Entonces, vemos que prácticamente el pueblo se fue de boca a qué? A guardar las costumbres paganas, ¿verdad? Entonces, vámonos al versículo 21. El versículo, vamos al 20 para tener contexto. Después de esta victoria sobre Egipto, Ajá. el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel. Ajá. Y llegó a Jerusalén. Ajá. Entró con arrogancia en el santuario. ¿En dónde? En el santuario. O sea, él entró en el templo. O sea, en otra palabra, ¿qué dice? Lo profanó prácticamente, ¿verdad? ¿Qué dice después? Y se apoderó del altar de oro, del candelabro, con todos sus accesorios, Ajá. de la mesa para los panes sagrados, Exacto, la mesa de la proposición, de las copas, ajá, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. ajá. Se apoderó también de la plata, oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, Ajá. los cuales logró encontrar con todas esas cosas y Todas esas cosas se fue a su país. fue a su país. La sigue. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Exactamente. Vemos incluso que esto es un predecesor de lo que estaba hablando, que el mismo Daniel hablará palabras contra el Altísimo, ¿verdad que sí? So,
Vámonos al versículo 41. ¿Quiere que le diga? El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos formar un solo pueblo. ¿Un qué? Un solo pueblo. Vemos lo mismo que en Génesis 11 cuando se habla de la Torre de Babel. Seamos un solo pueblo. Vemos aquí lo mismo. Vemos en Esther lo mismo. ¿Verdad? En el Esther griego que está disponible en los apócrifos, ¿verdad? Lo dice perfectamente. Esta gente sigue una ley, ¿verdad? Que impide que nosotros seamos una sola gente. Permíteme matar a esta gente. Por eso él dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Y luego vemos que dicen Apocalipsis, los que murieron por la palabra, por la paciencia de los santos. ¿Verdad? ¿Qué dice el 42, hermano? Abandonando cada uno sus costumbres propias, todas las otras naciones obedecieron la orden del rey. Entonces, aquí tenemos que el ser un solo pueblo no es algo que al Altísimo le interesa. El que todos seamos la misma gente, que solo hay una raza, la raza humana, eso no le interesa al Altísimo. ¿Verdad? El Altísimo separó la gente, le dice, riéguense, multiplíquense, ¿verdad? Y le dio a cada quien, cuando vio que quería ser una sola gente, para cuando la Torre de Babel, él confundió las lenguas, para que, óyeme, entienden, ustedes no tienen que unirse juntos. Él no quiere eso. Y a nosotros mucho menos. Él quiere que nosotros seamos una nación santa. ¿Qué dice después? Y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey. Ofrecieron sacrificios a los ídolos. Y profanaron el sábado. Exactamente. Y tú hoy en día haces lo mismo. ¿Celebras qué? Celebras Navidad, Thanksgiving, Día de San Valentín, ¿verdad? Que todo esto son fiestas paganas, Halloween, cumpleaños, Día de la Madre, ¿verdad? Día del Padre, sí. Todas estas cosas, ¿verdad? Son fiestas paganas, son fiestas, no de que paganas, de que no, que son de otras naciones, ¿verdad? Aunque el Altísimo nos prohibió hacer eso, sino que también tienen origen en idolatría, ¿verdad? Tú cuando te comes tu cena de Navidad, tú estás comiendo comida sacrificada a los ídolos. Pero ¿dónde está el ídolo, Daniel? Irá al arbolito y léete Jeremías 10, versículo 1 al 6. Entonces, aquí tenemos que el rey publicó, veamos que el gobierno que dice, publicó entonces en todo su reino, ¿qué? Un decreto, una resolución que ordenaba a todos formar un solo pueblo. A mí no me importa que tal cosa, tal medida, tal decreto viole la ley del Altísimo. Ustedes tienen que someterse a las nuevas normas tomadas por el sistema. Eso es lo que ellos prácticamente nos dicen, sin decirlo, obviamente. ¿Verdad? Versículo 43. Y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Sigue. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país. Obligaban a seguir costumbres extrañas al país, ¿verdad? Sigue. Y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para culto idolátrico, así como sacrificar cerdos. ¿Sacrificar qué? Cerdos. ¿Sacrificar qué?
cerdas Y sigue, y otros animales impuros, sigue. dejarse circuncidar a los niños y marcharse con toda clase de cosas impuras y profanas, Ajá. olvidando la ley y cambiando los mandamientos. Yo veo aquí una descripción del cristianismo. Yo veo una descripción aquí de la iglesia católica, de las iglesias protestantes, ¿verdad? Testigos de Jehová, Adventista. Eso fue lo que yo vi, una descripción de eso. ¿Qué te dice la iglesia cristiana? No te circuncides. ¿Qué te dicen en la iglesia cristiana? No, tú puedes comer cerdo ya. O sea, aquí tenemos que esto era considerado una profanación. Sin embargo, el Mesías vino para que tú profanes. ¿No entiendes? O sea, en este tiempo fue importante, pero para el Mesías no. En la iglesia cristiana te dicen que no obedezcas las leyes, no tengas respeto del sábado, no me juzgues por no guardar el sábado ni las fiestas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que había una profanación implantada por el gobierno, ¿verdad que sí? So, vámonos al capítulo 2 para conocer a un levita, ¿verdad? Digno de honra. Vamos aquí. Primera de Macabeo, capítulo 2, versículo 1. Por ese tiempo entró en escena Matatías, hijo de Juan y nieto de Simón. Ajá. Era sacerdote, descendiente de Joyarí. Ajá. Había nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modín. Ajá. Tenía 5 hijos: Juan, que también se llamaba Gadí, Simón, llamado también Tasí, Judas, también llamado Macabeo. Que ahí es que viene Macabeo, ¿verdad? Macabeo lo que significa es martillo. Judas el martillo, ¿verdad? Sigue. Eleazar, que también llevaba el nombre de Abraham. Ajá. Y Jonatán, también llamado Ajús. Ok. Entonces, lee el 6 para entender que, o sea, Matatías es clave para entender toda la revuelta. Sigue. Cuando Matatías vio las injurias que se hacían a la Jaya en Judea y en Jerusalén, exclamó: ¡qué desgracia haber nacido para ver la ruina de mi pueblo y de la ciudad santa! Ajá. Y tener que quedarme con los brazos cruzados mientras ella cae en manos de sus enemigos y el templo queda en el poder de extranjeros. O sea, aquí Matatías está indignado con lo que está pasando en Jerusalén. Matatías está indignado con la violación a la Torá que está dando, ¿verdad que sí? Sigue, hermano. Su santuario está como un hombre que ha perdido su honor. Ajá. Los objetos eran su gloria, que eran su gloria, han sido llevados a otra parte. Ajá. Sus niños han caído muertos en las calles de la ciudad. Ajá. Sus jóvenes han sido acuchillados por el enemigo. Ajá. No hay nación que no le haya arrebatado su poder real y que no la haya saqueado. Ajá. Le robaron a Jerusalén todos sus adornos. Ajá, ¿qué dice? De libre paso a ser esclava. De libre pasó a ser esclava. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que Matatías está prácticamente indignado por todo lo que él está viendo, ¿verdad? Él está diciendo cómo pasó de ser libre a ser esclava. Sencillo, cuando tú dejas la Torá, vienen maldiciones y la maldición es Yahweh entregándote a sufrimiento, ¿verdad? Por tú haber abandonado los mandamientos, ¿verdad? Y sufriendo la consecuencia de que del rechazar la vida que estos mandamientos nos dan, ¿verdad? So, y entonces tú tienes que, ¿cómo se dice? Tú tienes que prácticamente en la iglesia cristiana te dicen, eso de capa ya. O sea, es increíble. Entonces, vamos a leer. ¿Verdad? Vamos a leer el versículo 3.
¿Para qué seguir viviendo? Sí, cabecito. Primera Macabeo, capítulo 2. Primera de Macabeos, capítulo 2, versículo 13. Ajá. ¿Para qué seguir O viviendo? sea, el Matatía dice, ¿para qué yo voy a seguir viviendo esto? ¿Verdad? Sigue. Y Matatías y sus hijos se rasgaron las ropas, Ajá. se pusieron ropas ásperas y Ajá. lloraron amargamente. Y lloraron amargamente. ¿Verdad? Y tenemos que ellos lloraron amargamente. Y eso es lo que el Altísimo quiere que nosotros hagamos. Que lloremos amargamente. ¿Por qué? Porque el templo ha sido profanado. Porque la adoración en medio de nuestro pueblo ha sido profanada. ¿Verdad? Entonces, vamos directamente. Wow, esto es demasiado, man. Yo estoy tratando como de seleccionar por pedacitos, ¿verdad? Léelo. Hay que, bueno, déjame leerlo yo, please, porque voy a estar saltando, voy a estar freestyling, ¿verdad? Vamos aquí, dice. Cuando los funcionarios del rey encargados de obligar a los judíos a renegar de su religión, llegaron a la ciudad de Modín para hacer que se ofrecieran los sacrificios. Muchos israelitas se les juntaron, pero Matatías y sus hijos hicieron un grupo aparte. Entonces los funcionarios del rey dijeron a Matatías: tú eres una persona de autoridad. O sea, ellos ven que Matatías se opone a violar la ley, a la profanación, al sacrificio de los ídolos, ¿verdad? Y él le dice, tú eres una persona de autoridad, porque él era sacerdote, ¿verdad? Dice, respetada e importante en esta ciudad, y tienes el apoyo de tus hijos y de tus hermanos, ¿verdad? Acércate pues para ser el primero en cumplir la orden del rey. ¿El qué? Sacrificar a los ídolos. Y así lo han hecho en todas las naciones y también los hombres de Judea y la gente que ha quedado en Jerusalén. Que de esta manera tú y tus hijos formarán parte del grupo de los amigos del rey y serán honrados con obsequios, oro y plata, con muchos otros regalos. ¿Verdad? El israelita regular, el israelita de apellido 2/3 que se va a perder, ¿verdad? Son los que van a aceptar esta oferta y son los que nos van a traicionar a nosotros. ¿Qué responde Matatías? ¿Verdad? Levita, ¿verdad? Los levitas hoy en día son los haitianos. Entonces, el 19 dice lo siguiente: Matatías respondió en alta voz: pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión que sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, ¿verdad? Yo y mis hijos, ¿verdad? Así como Josué dijo, y mis hermanos seguiremos fieles a la alianza que Alahayam hizo con nuestros antepasados. En otras palabras, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Ustedes pueden servir a los dioses que ustedes les dé la gana, ¿verdad? ¿Qué dice? Alahayam nos libre de abandonar la ley y los mandamientos. Nosotros no obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. ¿Verdad? Apenas había terminado Matatías de decir estas palabras, aquí viene el lambón, aquí viene el house negro, el kun, ¿el qué? El sellout, el vendido, ¿verdad? El Judas. El Judas Iscariote, ¿verdad? Pues déjame volver a cerrar con lo que empecé. El lambón. Un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey lo había ordenado. Al verlo, Matatías se llenó de indignación, se estremeció interiormente y lleno de justa ira, corrió y mató a aquel judío sobre el mismo altar. Mató también al funcionario del rey que obligaba a los judíos a ofrecer esos sacrificios y destruyó el altar. ¡Wow! Estaba lleno de celo por la ley como fines contra quién? Simri, hijo de Salú. Un levita contra un qué? Contra un simeonita, ¿verdad? Y sí, mi tribu, Simeón, ¿verdad? A la que estoy orgulloso de pertenecer, ¿verdad?
también tengo que reconocer que me da vergüenza porque tienen este mismo espíritu de ser que unos lambones. Bro, sin cortarte, bro, yo fui a predicar en Moca y cuando de salir fui en Moca para decir a los esclavos mulatros de rebelde contra su maestro, cuando ellos no querían rebelde con su maestro, de salir. Es por eso en Moca, bro, yo escuché esa historia que pasa allá, bro. Muchas personas tienen problemas de salir por eso, man. Bro, esto es profético, man. Esto es profético. Y por eso lo mismo que pasó antes se va a repetir después. ¿Verdad? Tú tienes que la esclavitud termina en el tiempo de la ocupación haitiana aquí en República Dominicana. Sin embargo, tú tienes al negro, ¿verdad? O al indígena que estaba en esclavitud llorando ¿a quién? Al que lo tenía esclavizado. Me avergüenza en eso, mi querido, ¿verdad? Pero me avergüenza los 2/3, porque va a haber un tercio, ¿verdad? De israelí, de simeonita, que se van a levantar. O va a haber simeonita, parte de ese un tercio de todo Israel, que se va a levantar. Hay 12,000 sellados de la tribu de Simeón que no van a seguir esa sinvergüencería de ustedes, la mayoría, ¿verdad? Entonces dice, enseguida gritó Matatías a voz en cuello en la ciudad: todo el que tenga celo por la ley y quiera ser fiel a la alianza de Alahayam, que me siga. ¡Wow! Y él y sus hijos subieron a las montañas, dejando en la ciudad todo lo que tenían. ¿A dónde fue que huyeron? Montaña. Ok. Wow, man. Volvemos de nuevo entonces a Mateo 24, versículo 15. Léemelo de nuevo, hermano. Tan pronto cuando veáis en el lugar No. santo. Hágalo bien. Mateo, capítulo 24, versículo 15. Él sabe. Dale. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ajá. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿A dónde? A los montes. Ok. Primera Macabeo, capítulo 2. ¿Qué dice? Y dejando la ciudad. No, perdón. Y él y sus hijos huyeron a Las montañas. Ajá. Dejando la ciudad todo. Perdón. Dale. Lo que tenían. Ok, dejando la ciudad todo lo que tenía. ¿Verdad que sí? Espérate. Vamos aquí. Deme esto. Por las cosas que se escribieron antes. Bien. Romanos capítulo 15, versículo 4. Ajá. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. ¿Verdad? El que le entienda. Seguimos. ¿Verdad? Entonces aquí vemos que ellos se fueron a vivir. ¿A dónde? A la montaña, ¿verdad que sí? Se apartaron de todo y vivieron como salvajes. Prácticamente, ¿verdad? Porque es mejor vivir como salvajes, dejar las comodidades y guardar, tener respeto por la ley del Altísimo, que vivir con todas las comodidades, ¿verdad? Y profanar los mandamientos. ¿Se entiende eso? ¿Verdad que sí? Ok. So, vamos a ¿cuál versículo? ¿Cuál sí? ¿Cuál sí? Y en Sirac habla de honra a este padre y sus hijos.
por esa actitud, ¿verdad? De hecho, dame ver si lo leemos rapidito. Es importante. Wow, esto merece una segunda parte, ¿verdad que sí? Esto merece una segunda parte. Que hay demasiado que ver aquí. Bueno, sí, vamos a dejarlo porque ahora vamos a entrar en Judas, con Judas Macabeo, ¿verdad? Vamos a dejarlo para el viernes en la noche, ¿verdad? Para el Shabbat. Perdón, ¿qué capítulo es este? Primera de Macabeo 2. Macabeo capítulo 2. Primera de Macabeos, capítulo 2. Entonces, déjame ver. El sacerdote Simón. No, espérate, en sabiduría de Salomón. Vamos a vamos a cerrar con eso. Vamos a cerrar con eso. Yo, do you know what I'm looking for? Which one, bro? The one that says that talks about the Maccabees going to the mountains to live like savages. Bro, está cortándome. The part that says that the Maccabees went to the wilderness, like to the mountains. No, but I mean, me refiero es en sabiduría de Salomón y Sirac. You know, ¿tú sabes a lo que me refiero? ¿Eh? ¿Tú sabes a lo que me refiero? Bro, está cortando. La comunicación no sale bien. ¿Ustedes me están escuchando los demás? Bien. Se te está cortando, hermano. Entonces, lo que tenemos aquí es precisamente a los Macabeos, en segunda Macabeos 5:27 dice, pero Judas Macabeo se reunió con unos 10 hombres más y se retiró al desierto. En aquella montaña vivió con sus compañeros como animales salvajes para mantenerse ritualmente puros, comían solo hierbas. ¿Se entiende? Hasta ese nivel ellos llegan para su pureza, ¿verdad? Ya. Entonces, perdonen la bulla, el ruido. Entonces, aquí tenemos que ellos, con tal de mantenerse puros, se excluyeron de toda la demás sociedad impía, ¿verdad? Y comiendo, ¿qué? Hierbas. Entonces, aquí tenemos personas con tal de vivir espiritualmente puros, haciendo cosas que son dignas de estudio, son dignas de imitación. Y precisamente eso es lo que busca esta fiesta, que nosotros
recordemos el que se ha puesto, se ha profanado, se ha puesto en peligro, se ha profanado los mandamientos, la verdadera adoración, ¿verdad? Y se necesita hombres valientes que no den sus energías, sus días, sus deseos a estas costumbres paganas que no nos hacen bien, que no nos benefician. Sí, vamos a sufrir por un momento, sí, pero vale la pena el sufrir por la justicia. Lo que no vale la pena es gozar de los bienes de este mundo y luego experimentar la ira severa de Yahweh. ¿Verdad? So, tomémonos esta primera parte como una incentivación a que a examinarnos a nosotros mismos para poder dedicarle nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Yahweh está queriendo hacer el trabajo dentro de nosotros. Él quiere habitar dentro de nosotros, ¿verdad? So, con todo esto, vamos a cerrarlo aquí. Damos toda gloria y honra a Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, Rey de Israel, ¿verdad? Reinando a través de su Hijo Yahawashi, y en su nombre nosotros, ¿verdad? Damos esta alabanza que nosotros decimos a quien el mundo conoce como Jesucristo, Yahawashi HaMashiach, ¿verdad? Que es Rey de nosotros también. Sumo sacerdote también. Juan de Sharab. Juan de Sharab.